Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido son de sus respectivos autores y o propietarios. Este vídeo está hecho para dar una opinión, sin ofender a ningún tipo o grupo de personas. Creía que mi vida era una tragedia. Ahora veo que es una comedia. Guasón. In the sky, you'll get by if you smile. En esta ocasión nos encontramos en la vida de Arthur Fleck, un comediante fracasado, que llega con lo justo al mes, que no tiene una sola cosa que le salga bien, y no tiene una vida como la gente. Esta vez, nos enfocamos en la psique del príncipe payaso del crimen, en una sociedad que deja de lado de manera repugnante a las personas de clase baja, sumergiendo a Ciudad Gótica en caos y destrucción. Tras una gran serie de eventos desafortunados, Arthur, en un momento donde deseaba que su muerte tenga más sentido que su vida, se sumerge en una patología maníaca, donde reflexiona que su vida no es una tragedia, sino una comedia. Tras varias muertes y sucesos, Arthur da a conocer su verdadera identidad e ideología, naciendo así el príncipe payaso del crimen. Siendo en mi más sincera opinión, la película más violenta que pude esperar de un personaje de cómic, la película del Guasón se convirtió en una de las películas más polémicas de los últimos tiempos, y un éxito sin precedentes. La película cosechó con una historia fuerte y dramática, muy bien estructurada, que deja la acción de lado, y da lugar sobre la vida y origen del príncipe payaso del crimen, que un poco nada más diferenciado del cómic, logra dar una decente adaptación. ¿Por qué digo esto? Porque la película, más que sentirse como una película del Guasón, se siente más como una película de Arthur Fleck. De hecho, si le cambias el título de la película, funcionaría mucho mejor como película independiente, y ese es el problema. La primera vez que fui a ver la película, fui con el pensamiento de que iba a ver una película del Guasón. Cuando salí del cine, me llevé la impresión de que más que una película del Guasón, era una película de un enfermo mental con intenciones suicidas. En sí la figura del Guasón como tal no aparece sino hasta los últimos 20 minutos de la obra, donde si bien toda esa parte es de lo mejor de la película, es algo decepcionante que haya durado tan poco. Igual se podría decir que es algo entendible, porque de pasar de esto a esto, no es para nada fácil, que se entiende que se necesite bastante tiempo, ya que la transformación al príncipe payaso del crimen no es algo sencillo y rápido de adaptar. En todo el lapso de la película no dejamos de lado al personaje de Arthur, que siempre nos tiene algo triste que contar al respecto, funcionando de una muy buena manera y no siendo para nada cansador. Lo que sí en varias veces puede ser bastante impresionante, puede ser las muertes crudas y sangrientas, en algunas partes llegando a rozar el terror. De hecho, respecto a las muertes, se podría decir que el Guasón siempre suele tomarse sus asesinatos en gracia, algo que esta película carece. En las muertes de los hombres de Wall Street, estaba algo justificado que la actitud de Arthur sea totalmente agresiva, reflejando un claro gesto de enojo en su cara, siendo a simple vista un asesino despiadado. Pero en las posteriores, como en las muertes de Randall o Penny Fleck, falta un poco de humor por parte de Arthur, debido a que se toma las muertes con bastante seriedad.
Y en cuanto a la muerte de Murray Franklin, tengo que destacar que es la mejor muerte de toda la película, que es una linda referencia a Batman el Caballero de la Noche regresa de Frank Miller. En resumidas palabras, la historia de la película funciona mucho mejor como película independiente, siendo una muy buena historia y con escenas y temas muy interesantes a explorar. Los personajes de la película están muy buenos, destacando un montón el personaje de Arthur Fleck, y su contraparte como el Guasón, que es un personaje frío, serio, triste, calculador, con el que en más de una ocasión puedes llegar a sentir lástima por todo lo que le está pasando. Las actuaciones. Bueno, quien se lleva las palmas es Joaquín Phoenix, quien dio vida al príncipe payaso del crimen, que dio sin lugar a dudas una de las mejores interpretaciones de un personaje de cómic, y una de las mejores interpretaciones del Guasón. No quiero decir cuál es la mejor de todas, ya que cada uno tiene lo suyo respectivamente. El resto de las actuaciones son muy buenas, destacando aún más Robert De Niro y Brett Cullen, quienes interpretan a Murray Franklin y a Thomas Wayne respectivamente, quienes dan una muy buena actuación, que aunque son buenas, están lejos de ser tan buenas como la interpretación de Joaquín Phoenix. La escenografía, efectos especiales y maquillaje son muy buenos, destacando mucho el vestuario que eligieron para el payaso, siendo una muy buena reinvención del personaje, con un maquillaje perfecto, con unos efectos visuales bastante buenos, que resultan bastante bien en las muertes de la peli, y con una ambientación excelente, que destaca la crudeza y crimen de Ciudad Gótica. La banda sonora es muy buena, pero muy repetitiva, con el mismo tema sonando en cada escena, literalmente, que a la larga lo hace algo bastante molesto, pese a ser un muy buen tema. Y los temas prestados para la película son muy buenos, y puestos en los momentos en los que deben estar. Los efectos de sonido son muy buenos, en efectos de disparos y en explosiones. Destacando algunos puntos negativos de la obra, hay que nombrar que en más de una ocasión, se siente que no estás viendo una película del Guasón, sino una película de un psicópata, con intenciones asesinas durante toda la película. Si bien en algunos momentos se deslumbran en pantalla algunas siluetas de cómics como The Killing Joke, The Dark Knight Returns, y Joker de Brian Azzarello, se siente bastante diferenciado de una película del Guasón, o eso es lo que sentí yo. Un punto polémico sería en uno de los momentos más resaltantes, es cuando el Guasón se entera de sus verdaderos orígenes. Engañar al espectador con un posible vínculo familiar con Batman para luego darle una vuelta de tuerca es un acierto. Sin embargo, esa introducción de Bruce Wayne de niño pudo haber sido una escena redonda, si la muerte de los señores Wayne no hubiese sido tan impostada. Por último, el hecho de que los temas de la banda sonora sean muy genéricos llega al punto de ser algo insoportable. Quiero decir, por lo menos pudieron haber hecho un par de temas más, y dejar un poco de lado el tema del Guasón. Y si bien en toda la película acompañamos al personaje de Arthur Fleck, y en todo momento pongan su tema de fondo es algo que está bien, pero molesto a la larga. Joaquín Phoenix como el príncipe payaso del crimen. Su actuación es perfecta en todos los sentidos, siendo una muy buena interpretación del némesis de Batman, transmitiendo bastante drama y levemente terror sobre la audiencia en general, ya que el actor dispone de las escenas más fuertes de toda la película, en las que yo creo que destacan, la escena del tren, donde el protagonista realiza su primera acción atroz, la escena del departamento de Arthur, donde este mata a Randall violentamente, y por qué no también añadir las muertes de Ben y Fleck y la escena final. Todos estos componentes hicieron un personaje frío y cruel, totalmente perdido en una mente llena de locura y odio hacia la sociedad, donde se cree que está en un mundo que matando se resuelven las cosas. Un propósito interesante la verdad, que por no haber sido interpretado por Joaquín Phoenix, no sé si hubiera tenido el mismo efecto que fue plasmado en la versión final. El resto del elenco lo hace bastante bien, destacando dentro del elenco al personaje de Murray Franklin, que encima interpretado por Robert De Niro, hace uno de los mejores papeles de toda la obra. La escenografía, efectos especiales y maquillaje son muy buenos, destacando mucho el vestuario que eligieron para el payaso, siendo una muy buena reinvención del personaje, con un maquillaje perfecto, con unos efectos visuales bastante buenos, que resultan bastante bien en las muertes de la película, y con una ambientación excelente, que destaca la crudeza y crimen de Ciudad Gótica.
Los tonos que eligieron para algunas escenas contrastan perfectamente con lo que el guión quiere transmitir, como en la escena del protagonista bailando en un baño, en un escenario simple y normal, que con los efectos añadidos lo hace mucho más tétrico y terrorífico. Y la fotografía es perfecta, no solo durante los 120 minutos de película, sino también en los pósters de la película. Y esto es algo sorprendente, porque quien se encargó de la fotografía fue el mismo que se encargó de la fotografía de ¿Qué pasó ayer?, que de ver su trabajo en esa trilogía, y después ver qué hizo en El Guasón, deja entendido que el tipo sabe lo que hace. La banda sonora es muy buena, pero muy repetitiva, con el mismo tema sonando en cada escena, literalmente, que a la larga lo hace algo bastante molesto, pese a ser un muy buen tema. Y los temas prestados para la película son muy buenos, y puestos en los momentos en los que deben estar. Pero el hecho de que varios temas de la película se repitan llega a ser algo molesto, ya que de por sí que un tema suene cada 2x3 puede llegar a ser repetitivo, sumémosle que el tema que se presenta es bastante depresivo y pesimista, que le da ese toque que cataloga a la película, y la manda directamente al género dramático, sumándole que no estaría nada mal que pudieran variar un poco los temas. Esto pasa pocas veces, y las veces que suceden quedan perfectas y como anillo al dedo. Los efectos de sonido son muy buenos, en escenas dramáticas y en escenas de muertes, por así decirlo, ya que no hay por así decirlo escenas de acción, ya que la violencia no te presenta como en Marvel, en esta película se utiliza para destacar que tan bajo ha caído el protagonista, y de cómo va perdiendo la cabeza, que con los efectos de sonido quedan totalmente brutales. En conclusión, El Guasón es una película que funciona mucho mejor como película independiente, que sabe a captar de cierta manera la esencia del príncipe payaso del crimen, que tiene una historia muy buena, retorcida pero dramática, con unas actuaciones muy buenas, con un excelente Joaquín Phoenix a la cabeza, con unos efectos visuales y maquillajes muy buenos, y con una buena banda sonora, con repetitivos, pero buenos temas. Le doy un 9.3 de 10. Sin lugar a dudas, una de las mejores películas del año, siendo una muy buena película, pero que está algo lejos de pertenecer al género de películas de superhéroes, pero que por sí sola funciona bastante bien, recomendable si te gusta el drama y la violencia excesiva plasmada en pantalla.